Hola, me alegro de estar otra vez con ustedes. Estoy encantada y además darle a todos las gracias porque estáis poniendo mucha atención a los últimos vídeos que estoy subiendo y eso a mí me alegra en el sentido de que a más personas está llegando. Bueno, pues hoy una carta que es histórica y creo que vaya a quedarse sorprendido. Bueno, principalmente el empiezo de la carta dice que la religión que hoy llama a tu puerta, a la puerta de todas las personas, si yo hubiera sabido el tema de esta carta, alguna vez dice que apoyó el nazismo y que provocó una persecución. Bueno, pues yo voy a empezar leyéndola, ¿eh? Y voy a ir razonando lo que voy leyendo. Espero que no se le hagan a ustedes muy largas y que sea una cosa que le llame la atención. Voy a empezar. Dice, la religión que hoy llaman a tu puerta alguna vez apoyó el nazismo y luego provocó la persecución. Es el empiezo. La religión que dice estar separada del mundo predica que el reino de Dios reemplazará a todos los gobiernos. Sin embargo, ha intentado llegar a un acuerdo con Hitler. ¿Se lo podéis creer eso? Yo no me lo podía creer, pero cuando lo he oído esto y lo que contiene. Sin embargo, ¿le salió bien? No, no le salió bien. Se ve que no estaba Jehová de parte de la organización en ese momento. Lo sentimos, pero el Espíritu Santo se quedó dormido en ese tiempo. Dice que, según dice aquí, miles de seguidores pagaron el precio. ¿Por qué? Porque en enero de 1933 Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania. En Alemania ya había testigos de Jehová. El partido nazi, que ya alimentaba un fuerte discurso antisemita y autoritario, comenzó a consolidar el control total que pasó ¿Qué pasó entonces con los testigos de Jehová? Pues dice que los testigos de Jehová tenían miles de seguidores en el país, en Alemania, que estaba ocupado por las restricciones que podía imponer el nuevo régimen. Claro, allí ya había una cantidad de testigos y estarían con las carnes abiertas sin saber qué podía pasar. Entonces, ¿qué pasa? Que el Joseph Franklin Rutherford, que se creía que era muy listo y al final metió la pata, no una, metió las dos patas. Ahí dice el presidente, en ese momento de la sociedad Watchtower y líder mundial de los testigos de Jehová, con mucho miedo, el 25 de junio de 1933, en un congreso nacional de los testigos de Jehová, organizó una lectura y entregó a un documento al gobierno nazi titulado Erklau, que en español se llama Declaración de Hecho. Ahí intentaba demostrar que su religión no era una amenaza para el régimen, queriendo ponerse así bien con Adolfo Hitler. Así es que ellos querían, a la vez que no lo tocaran, a ellos no lo podían tocar. Él se creía que con la cartita que le escribió a Hitler se iba a quedar limpio, que se iban a quedar sin que ningún problema para los testigos de Jehová. Pero, ¿qué pasó? Fue una carta inteligente. Dice, pero el cual fue un problema, no fue problema la carta, sino con el tono que la escribió. ¿Por qué? Porque dice que fue un documento escandalosamente comprensivo con el régimen nacionalsocialista. Se quiso poner bien con Adolfo Hitler. La carta contenía unas palabras alabando a Hitler y además diciendo que ellos prácticamente estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo. En esa carta o documento le dice
el presidente Rutherford, no tenemos ninguna intención de criticar o interferir en los asuntos políticos de Alemania, dando a entender que lo que estaba haciendo Adolfo Hitler no le parecía mal, siempre y cuando no se metiera con su religión, no por el contrario, solo que él estaba buscando la aprobación del gobierno alemán sin ningún escrúpulo. Así que ellos, pasara lo que pasara, nunca iban a decir que lo que estaba haciendo Adolfo Hitler era un genocidio. Ahora la condición era que los respetaran a ellos. No tenían amor al prójimo, tanto amor que dices que tienen. Ahí se le terminó el amor al prójimo. Y el Espíritu Santo no le dio las palabras necesarias y justas para poder hablar con Adolfo Hitler. ¿Por qué? Porque él no tenía ni que haberse metido en este tema. Puesto que ellos eran neutrales, no se tenía que haber metido, así que el Espíritu Santo los abandonó a su suerte. Bueno, especialmente el gobierno actual, con su lucha contra el abuso del poder comercial y político, es similar a los principios defendidos por los testigos de Jehová. Esto es un extracto de la carta de 1933. Así que en ese momento estaba poniendo la religión en el mismo nivel del régimen de nacionalsocialismo. Así que él le dice a Hitler que estaba... que la lucha de Hitler tenía en común que estaban luchando los dos por las mismas cosas. Por ejemplo, por el poder político y comercial. ¿Hasta dónde llegó la manera de quererse poner bien con ese líder político, Hitler? ¿Hasta dónde? Que no le importó lo que estaba haciendo con las personas que no tenían culpa de nada, que eran inocentes y que estaban metidas en campos de concentración. Entonces aquí sigue diciendo, el documento también menciona de forma deliberada y antisemita que los oponentes de los Estados Unidos serían elementos judíos, queriendo decir que él tendría oposición de personas que estaría en el poder siendo judío, se opondrían a ellos. De esa manera ellos se ganaron la enemistad del gobierno americano. Quiere decir que ellos, pues queriéndose poner bien con Hitler, pues empezaron él quiso decir que en el gobierno americano pues había gente que pertenecían que eran judías y que esas mismas personas podrían llegar a hacer oposición contra ellos. Así que lo estaba echando el gobierno los estaba echando al pie de los caballos de Hitler. ¿Qué pasó con eso? Que se ganó la enemistad con los americanos. ¿Qué pasó? Cuando ellos dijeron que habían sido detenidos por sedición, no sabemos, no lo puedo asegurar porque eso tendría que investigarlo más a fondo, si este tema tuvo que ver con lo que después fue la detención de todos los que estaban con él y estuvieron encarcelados por sedición, porque se pusieron en contra del gobierno americano. Los americanos no perdonan tampoco. Muchos historiadores interpretaron que cada uno en sus propios interés como un intento cínico de apaciguar el régimen con el propio discurso antisemita nazi. Así que muchos historiadores se pusieron de parte de los testigos de Jehová, en ese momento de Rutherford, y entonces quisieron pasarle un bálsamo diciendo que lo que él quiso fue apaciguar, que no estaba haciendo nada malo. Él no estaba diciendo que a los demás le hicieran lo que quisieran y a ellos no, sino que querían apaciguarlo, y que eso era, que por parte de ellos estaban siendo misericordiosos con la gente. Hipocresía al máximo. ¿Serían esta gente comprados o la mente se la tendrían también adoctrinada? No lo sabemos. ¿Pero qué hizo Hitler con esta carta o documento? Dice que lo ignoró y comenzó la persecución de los salones del reino. Fueron confiscados literatura, arrasó con todo. Los miembros y Rutherford dice que levantó
claro, cuando vio que había sido todo arrasado, todo lo que componía, lo que era la organización, me imagino que sería en Alemania, empezaría por allí. ¿Qué hizo? Que cambió 180 grados, ya todo lo que le había peloteado a Hitler, ya eso no era cosa del pasado. Ahora tenía que tomar otra acción diferente, pensando que iba a poder con Hitler, porque ellos se piensan que pueden con todo, con todo. Rutherford, al ver que Hitler le dio la espalda y como lo despreció, su actitud, puesto que solamente iba buscando su propio interés, se puso en contra, diciendo en 1934 en un mensaje global de advertencia enviado a Hitler y distribuido por el mundo, en el que el tono era ya cambiante radicalmente. Ya el mensaje que le mandó a Hitler ya no tenía que ver nada con el peloteo, ya era enfrentándose a él y declarándole la guerra. Una guerra que él no luchó, lucharon los pobrecitos que empezaron en Alemania. Esos fueron los principales que empezaron con la guerra. Dice, y ahí empezó la batalla poniendo el nombre de Jehová como siempre, como un baluarte, porque ellos dicen el nombre de Jehová. Pero ¿para qué hablaron de Jehová si ellos no estaban cumpliendo con los principios que dice la Biblia? ¿Cómo podían hablar de Jehová? Para que se deis cuenta que Jehová no es nadie, puesto que permitió que este hombre analfabeto se metiera con un monstruo y que llegara a hacer lo que hizo con los testigos de Jehová. Bueno, dice que poniendo el nombre de Jehová, como siempre, diciendo que Hitler estaba luchando con el Todopoderoso, que estaba luchando en contra de Jehová, cuando el que se había enfrentado era él, no Jehová. Jehová no hizo nada, fue él el que se enfrentó. ¿Y él tenía algún principio bíblico para enfrentarse a esto? No, él se enfrentó como algo personal, y ahora le dice a Hitler que estaba enfrentándose con el Todopoderoso y que su rey mesiánico haría que su régimen fuera destruido, porque esperó a que el hombre, en vez de esperar en Jehová, esperó a que el hombre le contestara como hizo Hitler, en las condiciones que Hitler contestó, haciéndole el daño que le hizo a las personas que pertenecían allí en Alemania. Dice, en otras palabras, intentó formar una alianza con Hitler, pero después al final fue ignorado y se convirtió en un enemigo mortal. Un enemigo mortal, ¿no? En realidad Hitler tenía más poder que él y por lo tanto el enfrentarse a Hitler lo que fue, no sé, una persona que no calculó la medida, no la calculó muy bien. Bueno, pues a consecuencia de no haber calculado bien los problemas que le podía traer enfrentarse a esta persona sin ninguna necesidad, dice que esa fue una postura de confrontación. Los testigos de Jehová se convirtieron en uno de los grupos más perseguidos. ¿Pero por qué? ¿Porque estaba Hitler obsesionado con ellos? No, no, porque por el Tercer Reich. Eso no fue una profecía, sino que fue una prepotencia por parte de Rutherford. Más de 10.000 personas fueron arrestadas. Alrededor de 2.000 fueron enviadas y murieron a causa de disparos y de agotamiento, muchos de ellos, y 1.200 personas murieron, que yo creo que estas cifras se quedan cortas, creo que se quedan cortas. Y muchos se vieron obligados a renunciar a la fe o morir. Tenían dos alternativas, o renunciar o firmar y seguir viviendo, o morir por la fe. Todo eso fue de la noche a la mañana. Rutherford fue la causa de persecución que originó tantas muertes que hubo en el régimen nacionalista, demostrando así su prepotencia. ¿Se podría haber evitado si Rutherford no hubiera ido más allá
con las provocaciones públicas y órdenes radicales, los propios líderes de la Oktober en Estados Unidos se mantuvieron a salvo dando órdenes desde lejos mientras los alemanes recibían palizas literalmente. Entonces, ¿se podía haber evitado todo esto? Pues sí, se podía haber evitado. Pero como ellos estaban muy lejos de donde estaba, de Alemania a Estados Unidos, ellos se encontraron allí seguros. Y los pobrecitos que estaban en Alemania son los que sufrieron las consecuencias de que este hombre hablara lo que no tenía que hablar, dijera lo que no tenía que decir, cuando él se tenía que haber mantenido, tanto que habla de que no se pueden meter en política, calladito, discretito, y que no se notara que estaban en el mundo, puesto que eran tan pocas personas que no hacían falta que él tuviera que hablar como si él fuera alguien, y él no era nadie absolutamente. De hecho, ya ni muchos de los testigos de Jehová saben que era el presidente de la asociación, de la sociedad que se conocían entonces. Y seguimos, dice que después de la guerra, la organización nunca reconoció públicamente el error de las declaraciones de 1933 que hizo Rutherford y sus publicaciones, y a menudo este periodo como pura persecución y resistencia valiente, omitiendo el episodio de intento de encarcelamiento, de acercamiento al régimen. Así que los testigos de Jehová nunca han sabido que esto era lo que había pasado cuando en 1933 tuvo la declaración que le hizo por medio de carta a Hitler. Eso no lo saben los testigos de Jehová. Lo saben los que están arriba, el cuerpo gobernante. Lo tienen en su historia, pero eso no lo ponen en las atalayas ni lo ponen en ningún sitio. Y si lo pusieran, si es que lo han puesto, lo habrán puesto a su manera, como han dicho, que eran perseguidos por el nombre de Jehová y porque ellos eran neutrales y por eso... Mentira, fueron por culpa de Rutherford. En 1990, con la comprensión de los historiadores víctimas, algunas partes de declaración comenzaron a ser interpretadas por la propia Watchtower como un error de juicio, pero nunca jamás se arrepintieron en manera formal. Entonces los testigos de Jehová merecen reconocimiento. Los testigos de Jehová merecen el reconocimiento los que murieron por su valentía. Porque ellos nunca han reconocido el error que cometieron, nunca han pedido perdón por las víctimas que cayeron en ese tiempo. Y encima le tienen oculto a los testigos de Jehová lo que estoy yo leyendo. Porque dice que Jehová merece reconocimiento por su valentía frente al nacionalismo, pero también merecen ser confrontados con la verdad y que exponer el sufrimiento que podría haber sido menor si los líderes religiosos no hubieran intentado negociar con el dictador genocida. ¿Se acordáis del libro ese de los Bifeforce o no me acuerdo? Pero yo creo que se acordáis los que estéis escuchando. Ese folleto, que era de bastantes páginas, lo distribuyeron ellos, poniendo a los testigos de Jehová como que eran una víctima, pobrecito, hay que ver lo que hizo Hitler con ellos, porque es que son los únicos que han sufrido en la Primera Guerra Mundial, porque eso fue cumplimiento de profecía, por eso sabemos que en 1914 era cuando Jesucristo vino y por eso pasó todo lo que pasó, y el cuerpo gobernante, bueno, los que se reunía el presidente y los que tenía alrededor fueron encarcelados. Todo eso lo quieren ellos englobar en una profecía, cuando eso es mentira. Eso es mentira, porque si ellos hubieran estado guiados por el Espíritu Santo, la boca se la hubieran puesto una cremallera y la hubieran sellado. Y no que ellos hablaron lo que no tenían que hablar. Lo que otras religiones no hablaron, y lo hablaron ellos, porque ellos son especiales. Tan especiales que mira a todas las personas que murieron por culpa de ellos. Cuando hoy llamen a tu puerta, recuerda que tu religión intentó estrechar la mano con Adolfo Hitler y luego ofreció sus propios seguidores como mártires de la fe.
Por lo tanto, se puede decir que esa persecución no fue la persecución, sino que Hitler tomó represalia por la carta que Rutherford le escribió y después se opuso completamente al régimen del nacionalismo, a consecuencia de haber puesto en contra de lo que, como era de los judíos estadounidenses, fueron encarcelados por sedición y no por cumplimiento de las profecías, como ellos dicen. Esta última parte subrayo que es como si una conclusión que yo he sacado. Si ellos se pusieron en contra del gobierno americano, los americanos, cuando vieron cómo él se dirigió a Hitler y después ellos fueron encarcelados, yo creo que esto estaba relacionado, ¿eh? Eso no viene en la carta, por lo menos la que yo tengo. Pero es una conclusión que yo tengo, que puede ser que fuera por esa razón y no porque estaban cumpliendo profecía bíblica. Luego entonces, todo lo que ellos dicen, como siempre, es mentira. Esas personas que murieron no han tenido ningún reconocimiento, no se han recordado, no se le ha dado el sitio que le corresponde, sino que esas personas murieron sin ningún motivo y sin ninguna razón. Y no murieron por el nombre de Jehová, murieron por culpa de tener un presidente que tenía la lengua muy larga, porque a lo mejor, como le gustaba un poquito esto, pues a lo mejor escribió la carta bajo los efectos. Así es que eso le costó la vida a muchas personas. Bueno, espero que no se os haga muy larga esta carta, que reflexionéis los que estáis ahí, que sois testigos, que no penséis que esto es una cosa que yo me he sacado de la manga, que está en la historia, ¿eh? Y que está oculta para que ustedes no se enteréis cuál es el origen del por qué pasó eso en el tiempo de Hitler. Espero que todos los que estáis ahí, dando las gracias por el apoyo que tenéis, espero que compartáis el vídeo, que le deis que me gusta, si es que os gusta, claro, y que de esa manera pues pueda llegar a más personas. Así es que, bueno, como siempre, lo que os deseo es que seáis felices y que se cuidéis mucho y que nos vemos en otro momento. Hasta otra.